En 1968, un libro sobre dioses extraterrestres se convirtió en un fenómeno mundial. Vendió millones de copias. Cambió para siempre la forma en que miramos las pirámides, los mitos y el pasado humano. Pero mientras medio planeta hablaba de él, su autor estaba entrando en prisión. Erich von Däniken convenció a millones de personas de que los dioses eran astronautas. Ahora, teniendo en cuenta que el autor ha fallecido el día 10 de enero de 2026, la pregunta es, ¿era un visionario que se adelantó a su tiempo, o el narrador más peligroso del siglo XX? Antes de convertirse en una celebridad mundial, Erich von Däniken no era científico, no era arqueólogo, ni historiador. Era gerente de hotel en Suiza, y su vida estaba lejos de ser ejemplar. Mucho antes de alcanzar la fama, fue acusado y condenado por fraude, malversación y falsificación de documentos. En 1968, justo cuando su primer libro empezaba a venderse como la pólvora, von Däniken era sentenciado a prisión. La ironía es casi literaria. Mientras millones de lectores imaginaban naves espaciales en la antigüedad, su autor escribía sobre dioses alienígenas desde una celda. ¿Puede alguien condenado por mentir al sistema decir una verdad que nadie quiere escuchar? La idea era simple, y precisamente por eso, devastadora. Von Däniken sostenía que seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad y que nuestros antepasados, incapaces de comprender su tecnología, los confundieron con dioses. A esta idea la llamó la hipótesis del paleocontacto. Según él, muchas de las grandes incógnitas del pasado tenían una explicación alternativa. La tapa del sarcófago de Palenque no representaría a un rey maya, sino a un astronauta pilotando una nave. Las líneas de Nazca no serían rituales ni símbolos, sino pistas de aterrizaje visibles solo desde el cielo. Y los textos sagrados no narrarían milagros, sino encuentros con tecnología avanzada, mal interpretada por culturas antiguas. En 1968 publicó Recuerdos del futuro. El libro fue un éxito inmediato. Se tradujo a decenas de idiomas y vendió decenas de millones de copias. No demostraba nada de forma concluyente, pero sembraba una duda imposible de borrar. La comunidad científica rechazó sus ideas casi desde el primer momento, pero la cultura popular hizo justo lo contrario. Von Däniken no creó una teoría aceptada, creó un imaginario. Sin él, es difícil imaginar fenómenos como Ancient Aliens, o sagas de ciencia ficción como Stargate, o incluso parte del espíritu de 2001, una odisea del espacio. Transformó la forma en que entendíamos el concepto de ovni y convirtió el pasado humano en un enorme misterio sin resolver. Por primera vez, millones de personas empezaron a mirar monumentos antiguos, no solo como restos del pasado, sino como enigmas incómodos. Aunque estuviera equivocado, ¿hizo las preguntas correctas? Aquí llega el choque con la realidad. Arqueólogos, historiadores y científicos fueron casi unánimes. El trabajo de von Däniken era pseudociencia. Críticos como Carl Sagan señalaron que sus supuestas pruebas eran interpretaciones subjetivas que ignoraban deliberadamente el contexto cultural y tecnológico real de las civilizaciones antiguas. Elegía solo los datos que encajaban con su narrativa y descartaba el resto. Pero hubo una crítica aún más dura. Al atribuir los grandes logros de civilizaciones no europeas a la intervención de extraterrestres, muchos académicos lo acusaron de racismo arqueológico. La idea de que mayas, egipcios o pueblos antiguos no podían haber construido sus monumentos por sí mismos era, para muchos, profundamente problemática. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿curiosidad inocente o una forma moderna de negar la inteligencia del pasado? Erich von Däniken fue una figura profundamente polarizante. No demostró que los dioses vinieran del espacio, pero logró algo quizá más importante: cambió la conversación.
obligó a millones de personas a cuestionar el pasado, a mirar la historia con otros ojos y a sospechar de las explicaciones demasiado cómodas. Tal vez su verdadero poder no estuvo en la verdad de sus ideas, sino en su capacidad para incomodar certezas. Su muerte marca el final de una era, pero las preguntas que dejó siguen ahí, porque al final la pregunta no es si los dioses vinieron del cielo. La pregunta es, ¿cuánto de nuestra historia creemos entender y cuánto seguimos interpretando a través de nuestros propios mitos? La auténtica verdad es que von Däniken consiguió que una generación de personas, entre las que me incluyo, nos cuestionáramos nuestro lugar en el universo y, en su caso, de dónde venimos. Déjame en comentarios qué opinas tú. ¿Visionario? ¿Manipulador? ¿O simplemente un narrador brillante? Y si te gustan las historias que desafían lo que creemos saber, suscríbete. Aquí seguimos mirando al pasado, sin dejar de hacer preguntas.